Buenas tardes, mi nombre es Laura Marcela Granado González y por medio de este video voy a presentar mi parcial de tercer corte de Plan Lector. El capítulo que más me llamó la atención fue el capítulo 1, que es llamado como La Colombia herida, y este habla y pone el tema acerca de la Colombia real que se ha vivido con el transcurrir de los años, aproximadamente 60 años de guerra que se ha enfrentado la ciudadanía, los ciudadanos o el país entero frente a los grupos guerrilleros como la FARC, paramilitares, etc. Y como tal es un tema que Colombia se niega como tal a dejar en un pasado en el cual fue un pasado donde hubo millones y millones de sangre por personas totalmente inocentes o que de pronto no tenían nada que ver con el tema de grupos paramilitares o grupos armados como la FARC. Es un país que con el transcurrir de los años ha vivido lo que es la violencia, secuestros, torturas, masacres que como tal inundaron sangres en el campo y, por decirlo así, una conciencia colectiva. También habla acerca de la sociedad como tal que ha vivido fuera de otros y en el que hoy en día se ha convertido a raíz de todas las masacres que se han ocurrido dentro del país. Es un país que totalmente se encuentra negado a tener como tal un acuerdo de paz, por decirlo así, por el hecho de que no se puede olvidar de la noche a la mañana la cantidad de personas que han sido fallecidas por culpa de grupos paramilitares, de grupos armados, etc. Esta dimensión como tal es de un catástrofe social que muchas de las veces e incluso los familiares han visto como tal, han sido vistos como los opositores o los enemigos que como tal no se han integrado en una misión, en una visión de un país compartido, y que en las últimas décadas, por decirlo así, mientras la guerra se agudizó y se desproteccionó, una cantidad de millones de personas como tal que con el tiempo fueron aumentando en las numerosas personas que fueron víctimas de esta guerra que ha tenido como tal la FARC con los ciudadanos, con el mismo país, la desigualdad que se sigue viviendo o que se vivió en su época, donde era mucho más ocurrente todo ese tipo de casos, como tal la discriminación que se vivía en ese tiempo. Por decirlo así, es una Colombia que hoy en día se niega a darle un acuerdo de paz a todos aquellos grupos armados que han sido parte de una Colombia llena de sangre.